Dios les bendiga a todos. Vamos a leer en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 11, y así dice la gloriosa palabra de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a comentar, vamos a analizar esta pequeña conversación que tiene el señor Alarcón con un hermano, con respecto a algunos puntos que toca sobre el creer en Pedro, en creer en los papas, en creer en la Iglesia Católica Romana para ser salvo. Dijimos que la Iglesia no salva, el que salva es Jesucristo, el que santifica, justifica y lava es el mismo Señor, por medio de la fe. Por gracia sois salvos por medio de la fe, no por medio de la Iglesia. La Iglesia es la consecuencia de la salvación. La Iglesia está compuesta por personas salvadas, justificadas y lavadas. La función de la Iglesia es anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. La función de la Iglesia no es lavar, no es justificar, no es santificar a nadie. La Iglesia es el conjunto, la congregación, el rebaño, la reunión de los salvados, de los hijos de Dios. Esa es la Iglesia. La Iglesia no es como un lavarropa que la gente entra, se lava y sale limpita para Dios. No, todo lo contrario. La Iglesia es la que recibe a los que ya están limpios, a los que ya están salvados, a los que ya están justificados, a los que ya están purificados una vez y para siempre. Ese es el círculo y es la esfera de Cristo. Entonces, la palabra del Señor dice, si alguno hable, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. La Iglesia glorifica a Dios por medio de Jesucristo. La Iglesia no se glorifica a sí misma, la Iglesia no glorifica a Pedro, no glorifica a María, no glorifica un purgatorio que quema pecados, no glorifica a un rosario que por medio de él un católico se puede salvar o una persona se puede salvar. La Iglesia del Señor no glorifica a una María viva que está sentada a la diestra de Jesucristo intercediendo por los humanos, ni por los santos. Ellos están todos muertos, ellos están descarnados, ellos no tienen, digamos, cuerpo físico. Lo que nos dice las Escrituras, que tanto Pedro, Pablo, los apóstoles, María, José, Juan el Bautista, todos han muerto. Todos han muerto. Las Escrituras, el único que dice que ha resucitado entre los muertos y está a la diestra del Padre es Jesucristo. Por eso le damos la gloria a Dios por medio de Jesucristo en la Iglesia del Señor. La Iglesia está compuesta por salvados. El catolicismo romano no tiene a las personas salvadas, por lo tanto no es la Iglesia de Jesucristo. Porque en la Iglesia del Señor solamente están los salvados. Es el rebaño del Señor, solamente están las ovejas, no pueden estar las cabras. Y vamos a comentar sobre el señor Alarcón. También cuando se le preguntó si él era salvo, él dijo que apelaba a la misericordia de Dios en aquel día en que él sea juzgado. Y por supuesto que no lo va a lograr nunca eso. Él confía como que Dios el día del juicio se levante de buen humor, lo mire a Alarcón y le diga que bueno, no creíste en mi hijo, pero bueno, no creíste que tus pecados te fueron perdonados, pero bueno, llevabas un crucifijo, un rosario allí en tus programas, pero bueno, hablabas con María, que María está muerta, está bien. Y él piensa que todo eso Dios lo va a pasar por alto, cuando la salvación es por creer en Jesucristo. Lo que hace el señor Alarcón es rehusar y rechazar el perdón de Cristo.
Entonces, vamos a escuchar, porque el señor Alarcón piensa que va a llegar cabra y Dios con una varita mágica, porque está de buen humor, le va a pegar en la cabeza y se va a transformar en una oveja. No, en esta tierra o somos cabra o somos ovejas, creemos o rehusamos creer, una de dos. Si usted rechaza el perdón de Cristo, Cristo le tiende la mano, Cristo le dice yo te perdono todos tus pecados. El único requisito es que creas en mí, nada más. Por eso la iglesia no limpia pecado. El mismo Curateca dijo que la iglesia católica no existe, claro que no existe, porque ellos dicen que el catolicismo romano es un conjunto de ritos y de ceremonias y de sacramentos para conectarse con Dios. El punto que eso no tiene ningún valor. Si tenemos un sacramento, o sea, un medio sacro de salvación, es Jesucristo, no hay otro, no hay ningún sacramento. Ni el agua limpia pecado, ni el fuego purifica pecado, ni el fuego del purgatorio, ni el rosario nos conecta con Dios. Ellos dicen que lo conecta con María y María con Cristo, pero el punto es que María está muerta, ya lo dijimos. Si a usted lo defiende un abogado que está muerto, lo más probable es que pierda el juicio porque su abogado está muerto. A usted nunca lo puede defender una persona muerta, como es María o los santos, que dicen ellos, que son santos, que en realidad son todos paganos, y si son paganos no tienen salvación, porque no han creído en Jesucristo, el autor y consumador de la fe, el autor de la vida. No, si no creen en Jesucristo no hay salvación para nadie. Hay dos grupos en la tierra, los que creen y los que no creen. Si usted quiere aprender inglés, lo que tiene que hacer es ir a un instituto que enseña inglés. Si usted quiere aprender inglés, pero va a un instituto que enseña italiano, portugués o francés, no va a aprender inglés, va a aprender otros idiomas. Entonces, usted tiene que saber que en la esfera en que está, y cómo se da cuenta en la esfera en que está es por lo que enseña. La iglesia verdadera es sola escritura. Es sola escritura porque las escrituras vienen del cielo. Entonces, es el idioma de Dios, si se puede decir, o el idioma que enseña Dios, la sola escritura. Repetimos, el catolicismo se tiene que dar cuenta del catolicismo que está en el lugar equivocado, que no está en la iglesia de Cristo. Porque la iglesia de Cristo enseña las escrituras, no enseña paganismo, no tiene otros magisterios. El magisterio está aquí en las escrituras. El magisterio es los apóstoles, los profetas y la iluminación del Espíritu Santo que nos ayuda a interpretar las escrituras. No está en otro lado. Si usted quiere, volvemos a repetir, si usted quiere aprender inglés, tiene que ir a un lugar donde enseñan inglés. El catolicismo romano está si se lo ponemos de alguna manera, está en un instituto que enseñan portugués, por ejemplo, y quieren aprender inglés. Nunca va a aprender inglés usted si va a un instituto que enseñan portugués. Nunca. Entonces, el idioma que enseña Dios, y se puede decir para que lo podamos entender con nuestra mente humana y terrenal, es las escrituras, la sola escritura. No hay. Si usted quiere aprender otras cosas, bueno, sí, vaya a otros institutos, vaya a otros círculos, vaya a otras academias. Si yo quiero aprender paganismo, me voy a un lugar donde enseñan paganismo, donde enseñan a hablar con estatuas, donde tienen dioses falsos, donde a las entidades se les dan los atributos incomunicables de Dios, como la omnipresencia, la omnisciencia o la omnipotencia, que esas entidades salvan. Esos son otros dioses, por supuesto. Si yo quiero aprender paganismo, me voy a donde enseñan paganismo, o sea, a tener otros dioses, donde el purgatorio se le dan los atributos incomunicables de Dios, por ejemplo, de quitar pecados o de quemar pecados. Por eso Juan el Bautista dijo: "He aquí viene uno tras mí, uno que es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego", dando alusión que ese fuego es un fuego purificador que va, si se puede decir y lo podamos entender, que quema los pecados, una vez y para siempre. Usted cuando quema algo, tiene cualquier objeto y lo quema, eso no vuelve más, no existe más. Cualquier objeto, si usted tiene una hoja de papel, supongamos que en la hoja de papel usted escribe todos sus pecados. Para dar un ejemplo, lo podemos entender lo que es el fuego purificador de Dios. Entonces dice: Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Usted agarra ese papel y lo quema, y ahí están todos sus pecados,
¿Qué pasó con todos esos pecados? Desaparecieron, porque usted no puede restaurar nunca puede restaurar ese papel con los nombres, hasta se olvidó de lo que escribió. Cuando el papel es consumido y hecho ceniza, eso dejó de existir. Nadie, si apenas usted lo recuerda lo que escribió, mucho menos el que no lo escribió. O sea, que quiere decir que ese fuego purificador nos purifica de todos nuestros pecados. Cuando viene el Espíritu Santo, quema. Y eso no vuelve nunca más. Y no solamente el primer pecado que usted cometió en su vida, sino hasta el último pecado que usted va a cometer en su vida. ¿Por qué? Porque Cristo pagó toda la deuda. Cristo, se puede decir, quemó el papel. No existen más todos sus pecados. Desde el día que nació usted hasta el día que muere, está todo consumido. Por eso dice el Señor, no me acordaré de vuestras rebeliones, no me acordaré de sus pecados. Dios decidió no acordarse. Dios, por supuesto, Él es omnisciente, omnipotente. Él lo sabe todo. Y Él puede recordar nuestros pecados, por supuesto. Pero ¿qué pasa? Dios decidió olvidarlos. Dios decidió, por medio de ese lavamiento, como dice en 3:5 de Juan, es necesario nacer de nuevo, nacer del agua espiritual que viene, ese lavamiento del Espíritu Santo. Y Juan el Bautista dice que hay un fuego purificador que es el bautismo en Cristo, el bautismo en el Espíritu Santo, por lo cual el Espíritu Santo quema todos los pecados. Entonces, el paganismo que enseña que hay un lugar donde la persona cuando muere se va a purificar de sus pecados, que ellos lo llaman el purgatorio, o sea, el que purga, el que limpia. Si se puede decir que hay una purga de nuestros pecados, una quita de nuestros pecados, es el día que nosotros creímos. No necesitamos ningún purgatorio, porque ya nuestros pecados ya fueron quemados, nuestros pecados ya fueron lavados, quitados de nuestra vida, una vez y para siempre. No necesitamos ningún purgatorio. Por eso el católico no tiene salvación, porque dice la palabra 9:27 de Hebreo, que está establecido que los hombres mueran una sola vez después de esto el juicio. En el medio no hay nadie, no hay ningún purgatorio. Esa es la sorpresa del católico. Va a decir, bueno, tengo algún que otro pecado, bueno, digo mentiras, de vez en cuando me emborracho, etcétera, con lo que le puede pasar a cualquier persona. Dice, bueno, tengo la esperanza de que está el purgatorio, me quemaré unos 10, 20, quizá 1000 años ahí, como un pollo rostizado, bueno, pero tengo la esperanza de llegar al cielo como si hubiera pasado por una guerra, ¿no? Con todo el pelo quemado, todo chamuscado, quemaduras por todos lados, la ropa rota, agujereada, y saliendo humo de mi cabeza. Bueno, llego al cielo allí, bueno, los ángeles me van a mirar un poco sorprendidos y me van a preguntar de dónde vengo. Bueno, esa es mi esperanza, dice el católico, y a pasar por el purgatorio. Lo sorprendente es que no existe eso. Eso es una mentira, es un cuento. Por eso Pedro dijo que no vinimos a ustedes con fábulas, como dice allí en 1:16. No vinimos porque nosotros tocamos, venimos con la verdad. Por eso nosotros somos los apóstoles, que es el apóstol. Nosotros somos la autoridad, lo que dejó el Señor, porque el Señor dijo, el que lo oye a usted, a mí me oye. Una vez que se mueren los apóstoles, quedan las escrituras y no hay más nada, en el medio no hay más nada. Todo eso es cuento. ¿Cuento para qué? Para enseñarles el paganismo. O sea, usted va a ese instituto de portugués y a usted lo engañan que lo que le están enseñando es inglés. Entonces usted contento, un día está 1 año, 2 años, 3 años, 5 años, lo que sea, y un día sale de ese instituto que le enseñaron portugués, pero hay un cartel que dice, acá enseñamos inglés. Y usted contento cree que, bueno, aprendió inglés, pero lo que aprendió es portugués. Entonces toma el avión, se va a Inglaterra o a Estados Unidos, en cualquier lugar donde hablen inglés, se pone a hablar portugués. Y los ingleses no le van a entender nada. Entonces, ¿qué descubre usted? Que fue engañado, que lo estafaron, encima tuvo que pagar. Entonces, ¿qué es el paganismo? Una gran estafa, es una mentira. Si usted quiere aprender inglés, tiene que ir a un instituto donde enseñan inglés y se tiene que cerciorar. Por eso hay
hay que leer las Escrituras. Si usted lee las Escrituras se va a dar cuenta que el catolicismo romano no es la Iglesia de Cristo. Es muy simple el asunto. Solamente usted tiene que leer. Si usted escucha una información hasta que no lea los diarios, no vea las noticias en la televisión o en internet, etcétera, no va a saber si esa noticia es verdadera o falsa. Usted tiene que inquirir. Por eso el Señor dijo, escudriñar las Escrituras porque ellas dan testimonio de mí. O sea, ¿cómo conozco a Cristo? Por medio de las Escrituras. Y bueno, tiene sus aristas de lo que es el magisterio. Entonces, vamos a escuchar un poquito para no alargarlo, para que podamos comprender lo que nos quiere decir la palabra de Dios con respecto a la autoridad en la iglesia. ¿Quién gobierna en la iglesia? La iglesia, por supuesto, la gobierna el Señor. Por eso dice así en 4:15 de Efesios que crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, siguiendo la verdad en amor. Nosotros fuimos llamados a seguir a Cristo, fuimos llamados a seguir la verdad en amor para crecer en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. La cabeza de la iglesia no es ningún papa, no es ningún magisterio. La cabeza es Cristo y el magisterio está en las Escrituras. Con la iluminación del Espíritu Santo nosotros podemos entender y podemos interpretar las Escrituras. Con la iluminación, la sabiduría del Espíritu Santo, con la luz que nos da el Espíritu Santo. Por eso dice allí en Juan que no tenemos necesidad de que nadie nos enseñe nada, porque la unción misma nos enseña todas las cosas. Esto es la iluminación del Espíritu Santo, la guía del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo siempre nos va a llevar a glorificar a Jesucristo, como dice aquí. Dice, si alguno ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por medio de Jesucristo o por Jesucristo. Entonces, si usted quiere aprender y quiere saber si está en el lugar correcto, tiene que ir a las Escrituras, y ese es el lugar correcto donde usted va a conocer al Hijo de Dios. Si usted quiere conocer el idioma inglés, tiene que ir a un instituto de inglés. Si usted quiere conocer a Jesucristo, tiene que ir a las Escrituras. Si a usted le enseñan otra cosa que no es Jesucristo, usted está en el lugar equivocado. Le están enseñando, como dimos el ejemplo, le están enseñando portugués, no le están enseñando inglés. Usted quiere aprender, quiere conocer al Hijo de Dios, tiene que creer en Él, en Jesucristo. Por eso dijo, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Conocer a Dios hay un solo requisito, creer en Él. No creer en la iglesia ni en magisterios de hombres corruptos que han torcido las Escrituras y llevan a la humanidad al mismísimo lago de fuego. Así que vamos a escuchar un poquito lo que dice este señor, conversando aquí con un hermano sobre la iglesia, magisterio, el papado, etcétera, todas las cosas que siempre dice el Señor, conllevando al catolicismo y a los católicos a la misma confusión. Los legítimos ministros ordenados van a ser juzgados por sus acciones. Dice que los legítimos ministros de Dios van a ser juzgados por sus hechos. Por supuesto, todos los seres humanos vamos a ser juzgados. El punto que unos van a ser juzgados para para condenación, y otros van a ser juzgados para galardón. ¿Van a recibir su galardón o no van a recibir sus galardones? Nosotros, como dije hace un momento, para salvación, o sea, nosotros el día que creímos, ese día fuimos salvos. ¿Por qué fuimos salvos? Porque se nos pagó la deuda. Como dice en 6:23 y 7:20 de 1 Corintios, que fuimos comprados a precio y precio de sangre, como dice en 20:28. El Señor compró a su pueblo, a su iglesia, con su preciosa sangre, con su sangre. Entonces nosotros somos salvos el día que nosotros creímos. ¿Por qué? Porque ese día se nos pagó la deuda. Usted tiene una deuda, viene alguien, se la paga. ¿Cuándo fue salvo o liberado de esa deuda? El día que se la pagaron a la deuda, punto, no hay más nada. Así es con la salvación. El día que nosotros creímos,
se puso el sello sobre nosotros pagado. ¿Qué ve Dios? En nuestra vida, en nuestra alma, hay un sello, que es el sello del Espíritu Santo y la sangre de Cristo, que dice, está pagada. La deuda está pagada. Y nosotros andamos así por la vida, libres, porque también las mismas escrituras dicen, el que nada debe, nada teme. Entonces, él dice el ministro legítimo, pero él cree que el ministro legítimo es por medio de imposición de mano y todas las cosas que cree el catolicismo. El ministro legítimo es una persona salvada. Desde el ministro legítimo, que Dios le ha dado un lugar para instruir al pueblo de Dios, al cristiano, en realidad todos somos salvos de la misma manera. Desde el apóstol Pablo, Pedro, María, todos somos salvos de la misma manera, por creer, nada más. Ahora sí hay distintos galardones, premios, etc. Lo que pasa es que hay dos juicios, lo que no entiende o no uno se le enseña mal, que hay dos juicios. Un juicio es para condenación y hay un juicio que se le va a hacer a los cristianos que es para coronación o galardones. El punto es que el cristiano no va a ir al juicio del gran trono blanco, no va a ir ahí porque ahí van a ir todos los impíos y todos los que no creyeron en Jesucristo. La triste noticia para el católico, que él dice yo creo en Jesucristo, pero está creyendo en un Cristo falso, en un Cristo que salva por obra. El verdadero Cristo salva por gracia por medio de la fe. Ese es el verdadero Cristo, el verdadero Dios es aquel que salva por gracia por medio de la fe. La gracia significa que Dios tuvo la predisposición de relacionarse con nosotros, tener una adopción. Él nos quería adoptar. Dios entonces decidió salvarnos. Esa es la gracia. Es la predisposición de Dios de salvarnos. Pero para poder salvarnos hay un medio. Ese medio es Jesucristo, es la fe en Jesucristo. Ese Jesucristo, el verdadero Jesucristo, salva por gracia por medio de la fe y no por obras, como dicen 2, 8 y 9 de Efesios. No por obras. Cuando habla en el versículo 10 que Dios preparó obras para que le demos la gloria a Dios, por supuesto, son obras después de ser salvo. Pero esas obras no son para salvación, sino que es para darle la gloria a Dios. Una vez que somos salvos una vez y para siempre, es el nuevo nacimiento. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, no podemos salir más de ese círculo, del círculo que es la esfera de Cristo. Nosotros cuando estamos en Cristo no nos perdemos más. Por más que fallemos, no nos perdemos más. Cuando fallamos, sí, nos acortamos la vida, cometemos errores, traemos tragedia, miseria, pero no nos perdemos más. La salvación de nuestra alma es segura en Cristo Jesús. Ahora, si pecamos, vamos a tener las consecuencias del pecado, pero la salvación no se pierde porque la deuda ya fue pagada. La deuda ya fue pagada, ya está todo pago. No hay manera de que un cristiano se pueda condenar. Entonces, este hombre dice que van a hacer, pero lo que él cree que un ministro verdadero puede ser juzgado y puede ser condenado, porque el Señor Alarcó cree en la salvación por obras. Por eso él cree que el día del juicio se va a encontrar con Dios, y Dios, bueno, justo se levantó con una sonrisa, se levantó con el pie derecho y dice, bueno, aquí Alarcón, bueno, es idólatra, cree en los papas, cree en todo el paganismo, cree en todas las absurdidades de la religión católica romana, pero bueno, hoy me levanté de buen humor y bueno, pasa. Él cree que va a pasar eso. Él apela, dice, yo apelo a la misericordia. A la misericordia de Dios. La misericordia de Dios es que, como dice en Tito 3, que por su misericordia fuimos salvados. O sea, por su misericordia Dios nos quiso salvar. Dice
Tito 3:3 dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia y en envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Eso éramos antes. Pero, cuando estábamos muertos en delitos y en pecados, cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Entonces, la misericordia de Dios, ¿qué significa misericordia? Alguien que se pone en el lugar del otro, alguien que tiene empatía. Y misericordia habla de miseria, y cordia, que habla de corazón. O sea que el corazón se conmueve ante la miseria del prójimo, se puede decir. Pero en este caso Dios se empatiza con nosotros, por eso Él se humana, por eso Cristo es el Dios humanado, es el Verbo encarnado, el Hijo de Dios que vino a esta tierra. Dios se humanó, o sea, Dios se llenó de misericordia y empatizó con nuestra miseria, se puso en nuestros zapatos, se puede decir de alguna manera, por eso Él se humanó. Cristo es venido del cielo, Cristo no es de esta tierra, ni viene de María, ni nada de esas cosas raras que enseña el catolicismo romano. Cristo viene del cielo, Cristo viene completo. Cristo no viene un pedazo de Cristo y María le da el otro pedazo. Si fuera en ese caso, sería un semidios, un semidios pagano, ¿no? Como esos dioses que tenían los griegos, por ejemplo, todas esas civilizaciones y las culturas antiguas, que eran mitad hombre y mitad bestia, que estos seres tenían relaciones con mujeres, estos dioses bajaban y tenían relaciones con mujeres y salían semidioses, salían seres diferentes a los humanos. Eso es lo que cree el catolicismo. El catolicismo tiene un Jesús falso, o sea, un semidios, un mitad hombre y mitad Dios. Eso es un Dios falso. Jesucristo es el Verbo, Jesucristo es el Dios encarnado, Jesucristo vino del cielo completo. María no le dio la carne a Jesucristo. Si María le hubiera dado la carne a Jesucristo, Jesucristo estaría en el Hades todavía, porque María tenía pecado, porque María salió del barro, y todo lo que es barro está contaminado. Dígame un barro que no esté contaminado. Cualquier clase de barro que usted tome de esta tierra tiene contaminación. Tiene bacterias, tiene virus, tiene enfermedades, tiene muerte, tiene de todo. Bueno, eso es lo que nosotros tenemos. Por eso el pecado vive, por eso el apóstol Pablo dijo, el pecado que vive en mí, y esto es en mi carne. La esfera del pecado, donde vive el pecado, es en la carne. Y María era de carne y hueso, era humana igual que nosotros. Y al ser humana igual que nosotros tenía tendencia siempre al pecado. Y de alguna manera, en todos los años que vivió, alguna vez pecó. Así que lo podemos ver en las mismas escrituras, lo he hablado cuando hablé del video María pecó, y en algunos videos más. Y ahí expongo cómo María pecó. Por supuesto que no mató a nadie, pero pecó. O sea, todos los hombres tenemos la tendencia al pecado. Dando con esto la ilusión de que María era humana como nosotros, y como dijo el mismo Santiago, que si Elías tenía pasiones iguales a las nuestras, y dice que oró y fuego cayó, y cayó lluvia, etcétera, y todo lo que hizo Elías, y siendo que era un hombre como nosotros. Entonces, quería decir que aún siendo Elías, como se dice allí en la transfiguración, estuvo con Jesús, dando a entender que Elías fue un gran profeta, el profeta del Antiguo Testamento hasta Juan. Porque el mismo Señor Jesús dijo que no ha habido un hombre nacido de mujer más grande que Juan el Bautista. Entonces, pero Juan el Bautista también vino del barro, también era de esta tierra, dando alusión de que Cristo vino del cielo, porque si Cristo hubiera venido de la tierra,
Y Juan el Bautista era el hombre más grande que caminó, o el profeta más grande del Antiguo Testamento, o el hombre más grande de la historia. Cristo estaría debajo de él. Y Cristo no está debajo de Juan el Bautista, porque Cristo es el Salvador de Juan el Bautista. ¿Qué quiere decir eso? Que si Juan el Bautista está como el hombre más grande de la tierra, ¿qué quiere decir? Que Cristo no vino de esta tierra. Eso quiere decir. Que Cristo no es de esta tierra, o no era de esta tierra cuando... Él, por eso dice, yo he venido del cielo, ustedes son de la tierra. Yo no tengo nada que ver con ustedes, yo soy Dios, yo soy su Salvador. Entonces vamos a escuchar un poco más lo que dice el señor Alarcón. De la forma en la que fueron juzgados también los apóstoles en adelante. Entonces, un obispo, porque en definitiva estamos discutiendo del Papa que es el obispo de Roma. Un obispo no es que ya por el hecho de ser obispo tiene la garantía de que hay una parcela destinada a él en el cielo. Lo que dice este señor, que una persona que es obispo no es salva. Por eso tiene una doctrina totalmente torcida, ¿no? Si es obispo y es ministro del Señor es porque es salvo. Por eso cree en un evangelio falso este señor. Cree que los cristianos van a ser juzgados y van a ser condenados. Ni un hijo de Dios puede ser condenado. ¿Por qué? Porque tiene el sello del Espíritu Santo y porque la deuda fue pagada. ¿Cómo se le va a cobrar a alguien que ha pagado una deuda? Si usted compra un televisor y hay un sello que dice pagado, ¿cómo lo pueden meter en la cárcel? ¿Cómo lo pueden meter en la cárcel a usted? Es imposible. Es imposible. O sea, la policía tendría que llevarlo a juicio. Entonces el juez dice, bueno, lo quieren meter en la cárcel porque usted debe algo, pero usted presenta la boleta que ha pagado el televisor. ¿De qué manera lo pueden juzgar y lo pueden condenar? De ninguna manera. Este señor, por supuesto, que está totalmente confundido, totalmente errado y totalmente una mente entenebrecida y oscura. No entiende el Evangelio, no entiende y no conoce a Jesucristo. Por eso la iglesia verdadera es la que enseña el conocimiento del Hijo de Dios. Si usted no conoce al Hijo de Dios, va a llegar a estas conclusiones, que un cristiano puede ser condenado. Cuando nosotros conocemos la sana doctrina que dice que Él nos compró con su preciosa sangre, entendemos que no hay condenación. ¿Por qué? Porque la deuda ya fue pagada. A usted no lo pueden meter en la cárcel por una televisión que usted ha pagado. ¿Por qué? Porque usted tiene la garantía o tiene la boleta de compra y que hay un sello que dice que ese televisor fue pagado. Es imposible que a usted lo metan en la cárcel por algo que usted ha pagado. Es imposible. Entonces, un cristiano, un ministro o un obispo que dice, lo que pasa es que los obispos de él son falsos. Los papas son falsos, por supuesto. Como ellos no tienen salvación, van a ser juzgados y van a ser condenados por no creer en Jesucristo. Cuando uno cree en Jesucristo, cierra la creencia del catolicismo o arroja el catolicismo a la basura porque se da cuenta que ya la deuda fue pagada. Esa gente lo está estafando, se da cuenta que esa gente lo está estafando. Ya no hay manera. No hay manera de ser católico cuando uno cree en Jesucristo. Es imposible. ¿Por qué? Porque el catolicismo cree en un Dios falso. Y cuando usted cree en el Dios verdadero se da cuenta que el Dios católico es falso. Ahora tiene lo verdadero. Por eso dice en 5:20 de 1 de Juan que estamos en el verdadero, en el Hijo del Dios bendito. Primera de Juan capítulo 5, versículo 20, dice así, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Por eso, la sana doctrina o el verdadero magisterio es la que enseña el conocimiento del Hijo de Dios. Y eso solamente está en la iglesia de Jesucristo. ¿Cómo Él va a conocer al que es verdadero? ¿Cómo va a conocer al Hijo de Dios?
si está en otra escuela? Es como dijimos lo de aprender idiomas. ¿Cómo usted va a aprender inglés si va a una escuela que enseña en italiano? Usted tiene que ir a una escuela que enseñe en inglés y ahí va a aprender inglés. ¿Qué pasa acá? Que él está en una escuela que enseña paganismo. Al enseñar paganismo, no conoce al Hijo de Dios ni nunca va a conocer al Hijo de Dios. Usted nunca va a aprender inglés hasta que no vaya a un colegio, a un instituto, a una escuela de inglés. La única manera de aprender inglés es yendo a una escuela de inglés. ¿Y dónde está esa escuela que enseña sobre el Hijo de Dios? En la iglesia de Jesucristo. ¿Quiénes son la iglesia de Jesucristo? Los salvados, los que creyeron, los santificados, los justificados, los lavados. Por eso el señor Alarcón dice que él no está salvado, y si no está salvado no está concurriendo a la verdadera escuela o al verdadero magisterio que enseña, por medio de las Escrituras, el conocimiento del Hijo de Dios. Entonces nos damos cuenta que él quiere enseñar inglés estudiando otro idioma, italiano, portugués, francés. Él quiere enseñar inglés sin él saber inglés, se puede decir. ¿Por qué? Porque el verdadero magisterio enseña el conocimiento del Hijo de Dios. Por eso dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Nos damos cuenta que es un falso magisterio porque no enseña el conocimiento del Hijo de Dios. Eso es todo. Vamos a escuchar un poquito más. Él dice que los obispos pueden ser condenados. ¿Por qué dice eso? Porque está mal enseñado. Porque está en una escuela equivocada, porque está en un círculo equivocado, porque está en un lugar que no es la iglesia. Porque en la iglesia se le da la gloria a Dios, como dice ahí el apóstol Pedro, que en ese lugar se glorifica, en el círculo de los salvados, se glorifica a Dios. Dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Para que sea Dios glorificado por Jesucristo. O sea, en la iglesia verdadera de Jesucristo se enseña el conocimiento del Dios verdadero que es Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces vamos a escuchar un poquito más. Un obispo, a partir de su obispado, también tiene que dar en la talla para no caer o no desviarse de la fe que se ha comprometido a sostener. Porque él también va a ser juzgado, hermanito. Nadie cree, ningún católico yo he escuchado que profese que alguien por ser obispo ya tiene garantizado el cielo. No, todo. Claro, porque ellos no están salvos. Los católicos no están salvos. La iglesia tiene que quedar algo claro, como dice en 247 del 241 al 47 de Hechos, que dice que él salvaba y los añadía, los agregaba, los sumaba a la iglesia. O sea, hay un rebaño, por lo cual están todos los salvados en ese rebaño. Yo recuerdo cuando era niño, queremos decir que en la iglesia están todos los lavados, los justificados y los santificados. Recuerdo cuando yo era niño y mi madre tenía que lavarnos a nosotros, que éramos varios hermanos. Entonces, yo podía ver que había una cama, que mi madre tenía, nosotros éramos muy pequeñitos, había una cama y a medida que mi madre los iba lavando, los iba secando, los lavaba, y es una imagen que no se puede borrar, y los lavaba y los secaba. Y a medida que los iba lavando, los iba colocando en la cama. Entonces los lavaba, los secaba y colocaba un hermanito. Bañaba al otro, lo secaba y lo colocaba en la cama. Y así sucesivamente hasta que llenaba la cama de niños lavados, limpiados, perfumados, brillantes.
Y eso es lo que Dios hace cuando Él salva. Él agarra, como mi madre o cualquier madre puede agarrar a su niñito, lo baña y lo coloca sobre la cama, ya perfumadito, ya secadito, ya peinadito, ya brillante, y eso es la salvación. Podemos dar una imagen o una figura, una teatralización o dramatización de lo que es la salvación. Y Dios nos coloca en su pueblo. Por eso dice, 2:41 dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, o sea, fueron bautizados. El bautismo, ya dijimos que la persona es salva cuando cree. Después el bautismo es un reflejo o una identificación con la muerte y resurrección de Cristo. O sea que el agua no limpia pecado, sino que el que limpia pecado es el agua espiritual o el fuego purificador del Espíritu. Es una obra del Espíritu Santo, el cual nos lava, nos limpia. Es como la madre que baña a los niños y los coloca en la cama o en un lugar limpio. Esa es la salvación. Por eso dice, así los que recibieron su palabra, o sea, ¿quiénes recibieron la palabra? Los que creyeron. ¿Qué significa esto? Los que fueron lavados, justificados y santificados. Los que fueron bañados, pero por un agua espiritual, no por un agua material. Después el agua material es un reflejo del agua espiritual. Entonces, dice, así que los que recibieron su palabra por medio de la fe, o sea, para recibir la palabra hay que tener fe, hay que creer. Ahí somos lavados. Y ahí ya somos de Dios. Y cuando somos de Dios, Dios nos coloca en la cama, si se puede decir. Como la madre coloca al niño en la cama, así Dios nos coloca en medio de los salvos, o en medio de sus hermanitos lavados. Nosotros cuando creímos, Dios nos agarró como esa mamá y nos puso en el lugar donde estaban todos mis hermanitos ya lavados, limpios, perfumados y brillantes y peinaditos. Y bueno, esa es la iglesia del Señor. No es que la iglesia salva, el que salva es el Señor. O sea, un niño, póngale que alguno de los hermanitos está sucio y quiere estar en ese lugar de los hermanitos limpios, no va a estar, porque va a venir la madre y lo va a sacar, le va a decir, no podés estar en ese lugar porque ese lugar no te corresponde. Te tenés que bañar primero. Y si lo llevamos a los términos de iglesia, Dios le dice, vos no podés estar en el lugar de los limpios porque tenés que creer. No, es imposible, no puede entrar porque es un círculo vedado. Es un círculo que la madre nunca lo va... Por otro lado, la madre nunca lo va a dejar llegar al niño que aún no está bañado al lugar donde están los hermanitos bañados. Nunca, no se lo va a permitir la mamá. Primero la madre lo tiene que bañar y después sí, lo junta con sus hermanitos bañados. Así sucede con la salvación. La persona que no cree, Dios no es imposible que pueda estar en el círculo de los bañados. Espiritualmente no está fuera. Entonces, esta es la salvación. Así que los que recibieron su palabra y fueron bautizados, el bautismo es una identificación, es un documento delante de los hombres, aunque ya está bautizado en Cristo. Pero necesita una identificación delante de los hombres, como habla allí Santiago. Una fe sin obra es muerta, por supuesto. Muerta delante de los hombres. O sea, si yo me quiero identificar que soy hijo de Dios, tengo que tener obras delante de los hombres, aunque para Dios yo estoy salvo. Un cristiano que no tiene obra es salvo igual de la misma manera, pero para los hombres no es salvo, digamos. No, su fe no la puede justificar porque no tiene obras. Para Dios está salvo, y para los hombres no, los hombres lo juzgan, porque dice que la misericordia triunfa sobre el juicio. Si usted tiene misericordia y hace obras, el hombre no lo puede juzgar. Dios ya no lo juzga, Dios ya no lo condena, pero el hombre sí, porque el hombre es de esta tierra, el hombre mira con los ojos naturales. Entonces, el bautismo es una identificación, son como documentos. Si usted no tiene documentos, por más que le diga a las autoridades o a la policía que se llama tal, vive en tal lugar, sus padres son estos, su familia, no le van a creer hasta que usted no le muestre los documentos. Así sucede también aquí. El bautismo es una manera de identificarnos con Cristo. ¿Y cómo yo soy lavado? Por medio de la fe, porque los que recibieron la palabra fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3.000 personas. O sea, se unieron al grupo de los lavados, al grupo de los bañados, al grupo de los peinaditos y perfumados, que son los salvados. Son los bañaditos, como dijimos el ejemplo, de la mamá a los niñitos. Esa es la iglesia. Y perseverar en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros,
en el partimiento del pan y en las oraciones. O sea, esa es la iglesia, ese es el lugar de los bañados, de los limpios, de los perfumados. Por eso dice que la unción del santo nos enseña todas las cosas. Ahora estamos perfumados porque la unción era, el aceite de la unción tenía como un perfume, un olor grato. Entonces nosotros somos los perfumados también. Cristo es el perfumado, por supuesto. Y nosotros también, esa unción. ¿Por qué? Porque tenemos el Espíritu Santo. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y todos los que habían creído estaban juntos, los que habían creído, los bañaditos, los perfumaditos, los peinaditos, los brillantes, estaban juntos. Y tenían en común todas las cosas. ¿Qué tenían en común? La limpieza, la salvación, el perfume. Y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Por eso el católico no es salvo, porque el católico él dice que no está bañado. No es salvo. Es triste la noticia, pero a la vez es esperanzadora la noticia para el católico, que tiene oportunidad todavía de creer en Jesucristo y que reciba ese lavamiento, esa limpieza de pecados, por medio de la fe. Tiene que creer en el Dios verdadero, en Jesucristo, que salva por gracia, por medio de la fe, no por obras. O sea, las obras no lo salvan, de lo que lo salva a usted es la fe en Jesucristo. Las obras es consecuencia de una salvación, la cual le da la gloria a Cristo. Pero la iglesia no salva a nadie. La iglesia es el lugar de los salvados, es la reunión de los salvados, es la camita con los niños bañados. Esa es la iglesia. La iglesia es el lugar de los santificados y de los justificados. Por eso hay otra palabra también de santificado, es brillante. Si vamos al griego, una de las raíces para santificado es brillante, alguien que brilla. Es la misma analogía, la misma ilustración de los niños bañados, los cuales la madre bañaba y los apartaba, digamos. Y uno ve a esos niños bañaditos y ¿qué ve? Que brillan, brillan de limpieza. Y así somos los hijos de Dios, brillamos de limpieza. Por eso el señor Alarcón no es salvo, porque él no cree en Jesucristo, él no cree que los pecados le fueron perdonados, él no cree que puede ser lavado por medio de la fe, él no lo cree. Él cree que puede llegar sucio al cielo y bueno, hay una ducha por ahí, se da un baño y se presenta delante de Dios. Es una locura lo que piensa este señor. No hay salvación después de la muerte, porque por eso lo dice 9:27 de Hebreo. Está establecido que los hombres pueden una sola vez después de todo el juicio. No hay nada en el medio, no hay ninguna ducha, no hay ningún purgatorio. Si fuera una ducha, vaya y pase. Ni siquiera una ducha se inventaron los católicos, se inventaron fuego. Un cura dijo por ahí que el purgatorio es 1000 veces peor de lo que puede imaginar un católico. O sea, si acá, usted imagínese, usted se quema con algo, un soplete, un fósforo, un leño ardiente, lo que sea, se quema un poquito la mano, el brazo, cualquier tipo de quemadura que pueda sufrir usted. Usted usa el dolor y lo que produce la quemadura es infección. Por eso muchos son quemados, no mueren en el instante, pero sufren quemaduras tan graves que se le empieza a infectar todo el cuerpo y mueren a causa de las infecciones que le produce las quemaduras. O sea, el ser quemado es algo horrendo, horrendo. Y dice que este cura, un cura, si yo soy católico y escucho que mi cura dice, el purgatorio es 1000 veces peor que una quemadura aquí en la tierra, o 1000 veces peor, y el tormento es 1000 veces peor que pueda sufrir cualquier persona, yo salgo corriendo. Y digo, ¿pero esto qué es? Esto es una locura. O sea que encima que tengo que ir y ni siquiera sé si voy a salir, porque mi familia se tiene que acordar de mí, y si mi familia no puede pagar una sola misa, me quedo ahí para siempre. Pasa la eternidad, si después de alguna manera yo voy a estar todavía ahí en el purgatorio. Es una verdadera locura. Y el señor Alarcón dice, bueno, por ahí si encuentra alguna duchita por ahí, antes de ir al juicio, me doy un bañito y por ahí estoy presentable y por ahí me salvo. Por eso la idolatría sale todo de la fantasía del idólatra. Por eso el señor Alarcón es idólatra y el católico es idólatra, porque todo lo que ellos
sale de su creencia, está todo en su imaginación. ¿Quién lo gestó? El mismo diablo, el mismo hombre, el mismo ser humano. Por eso dice 9, 13 y 14 que los dioses son gestados de la propia imaginación del ser humano. Todo eso que se imagina el señor Alarcón es idolatría, es fruto de su imaginación. Que él dice que el día del juicio, Dios se va a levantar con el pie derecho y le va a decir, bueno, Alarcón, hoy estoy de humor, pasá. Eso es lo que cree el señor Alarcón. Que él va a llegar cabra y se va a convertir en oveja. O llegamos cabra o llegamos oveja. Acá somos cabra o acá somos ovejas. Si creemos somos ovejas. Y Dios nos mete en su rebaño. Por eso dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿Por qué? Porque eran los lavados, los justificados, los salvados. Eran los santificados y estaban juntos. Estaban juntos. Usted observe, una persona que están todos bañados, están todos limpios, como en una fiesta, todos perfumados, o en una casa, pero llega una persona que no se ha bañado por días, por meses, un año, o de toda la vida, como una persona que no le ha sido perdonado, tiene los pecados de toda la vida y tiene toda la mugre en el alma. Usted imagínese el olor nauseabundo que larga esa persona. Entonces llega a ese lugar donde está todo lo bañado, ¿qué pasa? No se lo puede recibir. ¿Qué le dicen? Primero bañate, aseate y después vení. Y sucede lo mismo con la salvación. Una persona que no ha creído no puede ser nunca parte de la iglesia de Cristo. Si no cree, no puede estar lavada. Usted sabe si está lavado o si está sucio. Usted sabe. Cuando pasa algún tiempo, algunas horas, donde usted no se ha aseado, usted empieza a sentir que algo le falta, siente una incomodidad. Y esa es la incomodidad que siente el pecador, la incomodidad de su suciedad espiritual, de su suciedad del alma, la suciedad del pecado. El pecado es la suciedad. En el tiempo antiguo era la lepra, símbolo del pecado. Una persona leprosa era como vivir en un infierno, vivía separado de la humanidad, nadie se podía juntar con ellos. Por eso una persona que no le han sido perdonados los pecados nunca puede ser parte de la iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque en la iglesia de Cristo solamente están los lavados, están los perfumados, se puede decir. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Cuando la persona cree, los añade a la iglesia. Primero los baña a Dios y después los coloca en la iglesia, que es la palabra tisemi también creo, que allí es donde dice que añadía. Dice el versículo 47 que ellos creen que aquí el catolicismo también cree que primero la iglesia los lava y después... Pero si lo lava la iglesia, ¿dónde los va a poner? Si no, el que lava es Dios. Y después Dios los coloca en la iglesia, los añade, los agrega, los suma a la iglesia, al grupo de los salvados. Dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día los que habían de ser salvos. O sea, la verdadera traducción era los que estaban siendo salvos. Acá da una impresión como que la iglesia salva, pero la verdadera traducción, y muchas traducciones dicen los que estaban siendo salvos. Eso quiere decir, porque toda la Biblia dice que el que salva es Dios, no la iglesia, ni ningún hombre, ni ningún magisterio, ni ninguna religión. El que salva es Dios. Y dado que Dios es el que salva, quiere decir que cada día Dios añadía a la iglesia los que estaban siendo salvos. Primero Dios los salva, primero Dios los baña y después los mete en su iglesia, como la mamá colocaba a los niños en la cama junto a los otros hermanitos bañados. Entonces vamos a escuchar un poquito más, dice este señor. Los obispos también han de ser juzgados por lo bueno y por lo malo que han hecho en vida, hermano. Sí. El punto es que los ministros de Dios, los verdaderos ministros de Dios, sí van a ser juzgados en el sentido de cómo enseñaron y qué enseñaron, los verdaderos ministros. Él hace una mezcla entre salvación y galardón. Por eso dice el Señor que el que enseña bien va a ser tenido por grande en el reino de los cielos. Y el que enseña mal va a ser tenido por pequeño en el reino de los cielos. Pero él habla el señor Alarcón mezcla los dos juicios. ¿Por qué? Porque es mal enseñado. Es una persona que se le ha enseñado italiano y quiere hablar inglés, no puede.
No puede porque aprendió a hablar italiano. Por más que quiera hablar inglés, no le... Uno puede decir 2 o 3 palabritas en inglés, más de eso no. Porque no fuimos enseñados, no estudiamos, no fuimos a algún instituto que nos enseñe inglés. Y el señor Alarcón pasa eso. O sea, que él quiere enseñar inglés y fue a estudiar italiano. Nunca va a poder enseñar inglés él. No tiene la menor idea. Dirá 2 o 3 palabritas por ahí sueltas, pero nada más. No tiene idea. Él mezcla los 2 juicios. El juicio de los impíos y el juicio de los cristianos. El juicio de cristianos no es para condenación, porque es el tribunal de Cristo. Dice en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 10, dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Él dice eso, pero a la vez dice que el obispo, que dice él, puede ser condenado a condenación eterna. El verdadero obispo es obispo porque ya está salvado. O sea, si es obispo es porque está dentro de los salvados. Nunca puede ser obispo de afuera de un círculo. Es como una selección nacional que juega un partido de fútbol. Un jugador que no ha sido convocado nunca puede hacer un gol porque no está en la selección. No está en su selección, está afuera, está en la tribuna, mirando. Es imposible que haga un gol. Pero el que está dentro sí puede hacer un gol. ¿Por qué? Porque fue seleccionado. Esos obispos van a ser juzgados. Dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. ¿Quiénes son todos nosotros? Todos los hijos de Dios, todos los lavados, todos los santificados, todos los justificados, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Ese es el tribunal de Cristo, donde vamos a ser juzgados todos los cristianos, todos los hijos de Dios, todos los lavados, todos los justificados, todos los santificados, nos vamos a presentar delante de Cristo y vamos a recibir, dice el apóstol, lo que hayamos hecho, sea bueno o sea malo. Los ministros, los que enseñan la palabra, van a ser juzgados por lo que enseñaron. Por eso Santiago también decía, no se hagan maestros muchos de ustedes porque recibirán mayor condenación. O sea, van a tener un juicio más estricto, digamos, o por ser maestro. O sea, el maestro va a tener, se le va a pedir cuenta, porque el que mucho se le da, mucho se le pide. Entonces, el que enseñó la palabra de Dios se le va a exigir más. ¿Por qué? Porque se le dio una capacidad, digamos, se puede decir extra, para que pueda instruir al pueblo. Y eso tiene que ser bien ministrado. O sea, estudiar bien la palabra, lo máximo que se pueda de acuerdo a sus capacidades. A lo máximo tenemos que dar como enseñadores de la palabra lo máximo que nosotros podamos para enseñar lo más correctamente posible, lo más exactamente posible, lo más completa, lo más perfectamente posible la doctrina de Cristo, que no es otra cosa que el conocimiento del Hijo de Dios. Entonces, este es un juicio, el juicio del tribunal de Cristo, que van a ir todos los cristianos, todos los salvados. Después está el otro juicio que es para los impíos, que es solamente un trámite donde se les van a mostrar todos los pecados y por el cual van a ser condenados por el hecho de que la deuda no le fue pagada. O sea, todos los hombres pecan, pero hay un grupo que sus pecados le fueron perdonados, esa es la iglesia. Los que los pecados no le fueron perdonados, esos son los impíos, digamos, los que no han creído. Los que creen tienen la deuda pagada y los que no creen no tienen la deuda pagada. Eso es todo. Entonces, va a la presencia de Dios y Dios le muestra, bueno, le dice, esta es tu deuda. No fue pagada, a la cárcel. Eso es todo. Ahora, yo me presento delante de Dios y Dios mira y dice, esta deuda está pagada, la pagó mi hijo por vos. Venid bendito de mi Padre, como dice allí con las ovejas y las cabras. Venid bendito de mi Padre, la deuda ya fue pagada. Entra en el gozo de tu Señor. Pero el que no creyó en Cristo, Dios va a ver que su deuda no fue pagada. Eso es todo, por no creer. Porque pecan todos los hombres. Pero a unos se les perdona la deuda y a otros no. Esa es la diferencia. Hay católicos que son muy buenos católicos y en apariencias son mejores y
tienen una moral alta y son vecinos ejemplares, maridos ejemplares, y tienen muchas cualidades buenas, de buenos seres humanos. El punto es que no se le ha perdonado la deuda. Usted puede ser muy buena persona, excelente persona, pero si tiene una deuda y usted no la paga, usted va a ir a la cárcel por más que sea buena persona. Ese es el punto. Usted tiene que pagar la deuda. Usted puede ser el mejor vecino, el mejor padre, el mejor abuelo, el mejor hijo, el mejor todo, pero si usted no paga la deuda, usted va a terminar en la cárcel. Eso es lo que pasa con el católico muchas veces. Hay muy buena gente, muy buenos católicos, muy buenas personas, pero van a ser condenados eternamente por no haber creído, porque su deuda no fue pagada, por no recibir el perdón de Cristo. Cristo le dice: yo te extiendo mi mano, yo te quiero perdonar, pero tenés que creer en mí, tenés que dejar el paganismo, la religión, la idolatría, y creer en mí, y mi perdón es tuyo. Yo te perdono todos los pecados, no hay deuda delante del Padre. Pero el católico no lo quiere aceptar. Pero sí, miles y miles y miles y miles de católicos sí lo aceptan y reciben el perdón. Como hay católicos buenos, hay católicos malos, hay cristianos buenos y hay cristianos que no son tan buenos. La diferencia está en que la deuda fue pagada. Esa es la diferencia. Cuando la deuda es pagada, viene el Espíritu Santo y tenemos nueva vida y somos nueva criatura y cambiamos y nos arrepentimos. Y cambiamos de vida porque hay un cambio de vida. El punto es, como decía también en Romanos 7 el apóstol Pablo: el bien que quiero no hago, más el mal que no quiero hacer, eso hago precisamente. ¿Por qué? Porque el mal mora en mi carne, el pecado que mora en mí, y esto es en mi carne, decía el apóstol Pablo allí en Romanos 7. O sea que hay una lucha del cristiano, porque el cristiano nace de nuevo, nueva criatura, es un hijo de Dios, adoptado por Dios, pero tiene su lucha con la carne. La carne siempre quiere pecar. Siempre quiere pecar. Entonces, esa es la lucha del cristiano, del nuevo nacido. ¿Por qué? Porque el cristiano también peca, ya le ha dado la espalda al pecado el cristiano, ya se ha arrepentido, pero comete sus errores, sus faltas y sus pecados. Por lo cual, aunque le ha dado la espalda al pecado, hay una fuerza que le lleva a pecar, y esto es la carne. El punto es que todos los pecados le fueron perdonados. Todas las fallas que pueda cometer un cristiano le han sido perdonadas. Ese es el punto. Toda la deuda fue pagada y no tiene condenación. Por eso decimos y hacemos el detalle del católico bueno, del católico que es una persona ejemplar, pero no pagó la deuda. Por más ejemplar que sea, si no paga la deuda va a terminar en la cárcel. Ese es el punto. Y hay católicos también, católicos muy idólatras, y bueno, hay de todo. Pero el punto es que si la deuda fue pagada, sí o no. Usted se va a presentar un día delante de Dios y Dios va a decir: bueno, tu deuda está pagada. Entra en el gozo de tu Señor, como pasó con las ovejas y las cabras. Mira a la cabra y le dice: no, tu deuda no fue pagada, lo siento. Condenación eterna. Y eso es lo que le pasa aquí al señor Alarcón. Él quiere llegar al día del juicio y que la persona a la que él debe, en este caso es a Dios, se le va a perder el papel, se le va a perder la boleta de la deuda de él, y bueno, y cuando Dios mira para otro lado, él va a entrar corriendo al reino de los cielos. Algo así se imagina el señor Alarcón. Porque él se cree tan pícaro que cree que lo puede burlar a Dios. De Dios nadie se burla. De Dios nadie se burla. Él cree que puede burlar a Dios. Él cree que puede burlar a los hombres y puede burlar a Dios. Porque él se burla de todo el mundo. Y él no sabe que se está burlando de Dios. Y Dios un día se va a tener que presentar delante del Señor y ya no va a poder burlarse ni de los hombres ni de Dios, sino que va a tener que rendir cuenta, y el punto es que su cuenta no está saldada. Eso es todo. La deuda tiene que estar saldada. Entonces, vamos a escuchar un poquito más. Pero mi pregunta es, ¿ustedes no tienen un dogma que se sujeta con el obispo de Roma? O sea, ustedes tienen que creer y que él es el obispo de Roma, ¿no? Claro, que tenemos que creer que es el obispo de Roma, ¿Y es claro. vinculante para su salvación?
¿Es vinculante para su salvación? ¿El creer o no creer? ¿En el Papa? Sí. ¿Es Claro. vinculante para su salvación? Claro. Acá le pregunta, el cura Toro dijo una vez que el que no creía en Pedro no era salvo. La Biblia no nos llamó, o la Biblia, las Escrituras nos enseñan que tenemos que creer en Pedro para ser salvos. El mismo Pedro dijo, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, en Jesucristo. El mismo Pedro da testimonio que él no es la salvación. O por la invocación del nombre de Pedro vamos a ser salvos, o creer en Pedro para ser salvos. La Biblia no dice nada de eso. La Biblia dice que toda la doctrina, Pedro era una columna, no era la base o la roca. Pedro, los apóstoles, Pablo, eran columnas. Y la columna transmite todo el peso del edificio, o sea, de la iglesia, al cimiento. Esa es la función de la columna, transmitir todo el peso, en este caso la salvación, a la roca que es Cristo. Por eso el mismo Pedro dijo, porque no hay salvación debajo del cielo en otro nombre que no sea en el nombre de Cristo, como dice en 4:12 de Hechos. No hay otro nombre. Entonces, el mismo cura Toro, y ahora lo está diciendo el señor Alarcón, porque eso es lo que enseña el catolicismo romano. Ellos tienen simplemente que repetir lo que dice su magisterio. Ellos no se detienen a analizar si está bien o está mal. Ellos simplemente repiten y se suscriben a una religión pagana, porque el catolicismo romano no fue ni nunca será la Iglesia de Cristo, porque es el paganismo. Lo podemos ver por su doctrina. ¿Cómo se conoce un maestro? Por su doctrina. ¿Cómo se conoce un magisterio? Por su doctrina. ¿Cómo se conoce un instituto que enseña inglés? Porque enseña inglés. ¿Cómo se lo reconoce? Si dice ahí, instituto y enseñamos inglés, y entra adentro y enseña italiano, ¿qué significa? Que hay una mentira ahí. Si ellos dicen que son cristianos pero enseñan paganismo, ¿qué quiere decir? Que es una mentira. Ya lo explicamos un poco lo del purgatorio. Si ellos enseñan purgatorio, significa que no son la iglesia de Cristo, que no son el magisterio de Cristo. Si ellos dicen que enseñan inglés y están enseñando italiano, significa que están mintiendo. Si ellos dicen que el purgatorio salva, que el purgatorio purifica, que el purgatorio es una antesala al cielo, ¿qué significa eso? Que en vez de enseñar inglés están enseñando italiano. Es algo falso, es algo fraudulento. Pero dice, pero yo tengo que ir a Inglaterra, ¿cómo que me está enseñando italiano? No, esto es inglés. Usted cierre los ojos y crea que lo que le estamos enseñando es inglés. Pero llega a Inglaterra usted y empieza a hablar como los tanos o como un italiano, nadie le va a entender nada. Y va a decir, y cuando esté usted en Inglaterra se va a querer volver corriendo de allá, pues diciendo, me estafaron. No me enseñaron a hablar inglés, me enseñaron a hablar italiano. Entonces le va a pasar como al señor Alarcón, va a llegar al cielo y va a decir, pero me estafaron. Me enseñaron otra cosa a mí. Y eso es lo que le va a pasar a todos los católicos. Van a llegar allá, van a llegar como la persona que estudió italiano, y llega a Inglaterra y empieza a hablar italiano y le dice, no, pero eso no es inglés, eso es italiano. ¿Qué va a decir la persona? Me estafaron. Y los católicos cuando lleguen al cielo van a decir, pero eso no es el cristianismo, le van a decir. Creer en Pedro no es la salvación. Creer en la iglesia no es la salvación. Creer en el purgatorio no es la salvación. Creer que María intercede no es la salvación. Por eso ella le dice, es vinculante a la salvación. O sea, ¿qué pasa si yo no creo que creer en Pedro, creer que María está viva y que María está a la diestra de Cristo y todo eso? ¿Me salvo o no me salva? Y no, dice, no te salvás porque vos tenés que creer en el magisterio. Vos tenés que creer que aunque parezca italiano es inglés. Vos tenés que creer que aunque parezca pan es carne, la carne de Cristo. Vos lo tenés que creer. Entonces la fe se razona, la fe se piensa, la fe se saca deducciones, conclusiones, por medio del estudio de las Escrituras, por medio de leer las Escrituras. Muchos no tienen, por supuesto, el católico, como cualquier persona, quizá no tiene el tiempo para estudiar las Escrituras, pero sí para leer y para creer. Si usted cree, es salvo, y si no cree, no es salvo.
Usted crea en Jesucristo y será salvo usted y su casa, como dice en 16:31 de Hechos. Es simple, solamente tiene que creer y las escamas caerán de sus ojos. Las escamas caerán de sus ojos. Hasta un ateo, cuando cree, las escamas se le caen de los ojos. No es que Dios hace una obra, digamos, que elige a este, elige a aquel y lo va a hacer. No, se salva el que cree, el que tiene la predisposición de creer, el que tiene una disposición de salvarse. Y Dios extiende su mano y le da su perdón. Así que vamos a escuchar un poquito más para ir terminando este comentario. Todo lo que la Iglesia Católica enseñe, es necesario que el católico lo profese. Y la obediencia a la fe es vinculante claramente para la salvación. O sea que él dice que creer en la doctrina católica a la persona lo salva. O sea, ¿qué está diciendo él? Que la iglesia salva. Que el magisterio salva. No lo salva Jesucristo, lo salva creer en el paganismo. Eso es lo que cree este señor. O sea que él lleva a la gente a creer en la iglesia. A creer en la iglesia, o sea, a creer en los hombres. El Señor no nos llamó a creer en la iglesia. La iglesia es una consecuencia de la salvación. No es una institución o una fundación de hombres. Cristo no vino a fundar una iglesia, Cristo vino a salvar a la humanidad y consecuencia de esa salvación, consecuencia de ese lavamiento, se produce la iglesia, el grupo de los niños bañados, el grupo de la gente santificada y justificada. O sea, ¿Cristo a qué vino? Cristo vino a salvar al mundo por medio de él, por medio de su sacrificio, por medio de la fe, por medio de ser bañados, como dicen 3:5 allí de Tito, por el lavamiento. Somos salvos por el lavamiento. O sea, no se olvide del ejemplo de los niños. Dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Ese es el lavamiento. O sea, la figura de la madre es la figura de Dios, lavando al niño, para luego colocarlo en la cama con los demás hermanitos bañados. O sea que ese niño, ese bebé, no se podía bañar por sí mismo, no podía calentar el agua, no podía ir a comprar el jabón al almacén, el champú, los perfumes. No podía porque no estaba en capacidad, porque era un bebé, era un niño pequeño. No podía salir a la calle, entrar en el supermercado, comprar las cosas, pagar el agua, encender el calefón, calentar agua, el peligro de los fuegos. No podía hacer eso el niño. ¿Quién lo hacía? La madre. La salvación es por medio de la fe. Cuando nosotros creemos, se activa toda esa limpieza, digamos. Y dice, nos salvó no por obras de nuestra justicia que nosotros hubiéramos hecho. O sea, no por nuestra obra, no porque fuimos a comprar el champú, fuimos a calentar el agua, etc. No, eso lo hace Dios. Ese lavamiento, ese perdón de pecados lo hace Dios. La regeneración y el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente. O sea, abundante agua nos lavó a nosotros. Nos lavó. Esa es la salvación. Y la iglesia es consecuencia de esa salvación. Cristo no vino a fundar una iglesia, Cristo vino a salvar al mundo. La iglesia es consecuencia de la fundación que fundó el Padre, como dice en 28:16 de Isaías, dice que el que funda es Dios. ¿Y qué fundó Dios? Una roca. Esa roca se llama Jesucristo. Por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra. Piedra probada, angular, preciosa,
de cimiento estable. El que creyere no se apresure o no se avergonzará. O sea que el que cree en el Señor no será avergonzado el día del juicio por no haber pagado la deuda. O sea, se gozará, como dice el Señor, tu deuda está pagada, gózate, entra en el gozo de tu Señor. Recibid la heredad. Eso es todo, esa es la salvación. No es como dice el señor Alarcón, que dice que hay que creer en el magisterio, que hay que creer en el paganismo, que hay que creer en la Iglesia Católica para ser salvo. Por eso él no, dado estos dichos y estas palabras del señor Alarcón, no conoce a Dios, ni conoce la salvación. No la conoce. Él piensa que va a llegar el día del juicio con la deuda sin pagar, porque dice, no soy salvo, pero apelo a la misericordia de Dios. Si usted va a un juicio y debe 10 millones de dólares, por más que sea el juez más bueno del mundo, va a tener que ir a la cárcel. Dios es bueno y Dios es justo, pero si usted tiene una deuda, a Dios no le queda otra manera que enviarlo a la condenación eterna, porque Dios es justo. El que paga la deuda es libre, y el que debe la deuda se lo mete en la cárcel. Eso es todo. Por eso la salvación es por gracia, por medio de la fe, no por obras. No necesitamos nada, no necesitamos una religión, no necesitamos una iglesia, no necesitamos un magisterio, no necesitamos nada para ser salvos. Solamente creer en Jesucristo. Solamente dejarnos lavar, justificar y santificar por Dios por medio de la fe, por medio de creer en Cristo. No hay otro camino. Por eso el Señor dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Lo vamos a dejar por acá porque cada palabra que dice el Señor Alarcón podríamos explayarnos mucho más. Así que es una exposición de lo que es la salvación, que el Señor nos llamó a creer en Cristo, no en la iglesia. La iglesia es una consecuencia de haber creído en Cristo. La iglesia es el grupo de los salvados, es el grupo de los lavados, es el grupo de los santificados, es el grupo de los perfumados, es el grupo de los que brillan, los salvados. Esa es la iglesia, pero la iglesia no salva, el que salva es Dios, el que salva es Jesucristo. La iglesia es consecuencia de la salvación. Así que Cristo no vino a fundar una iglesia, Cristo vino a salvar al mundo. El que funda la roca de los siglos es Dios y la fundó en Israel. Piedra angular, fundamento de la iglesia, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. Y el que creyere no pasará vergüenza el día del juicio, sino se le dirá, venid bendito de mi Padre, heredad del reino, entrad en el gozo del Señor. Eso es todo. Que Dios les bendiga mucho.